Por el Sindicato de Trabajadores del Petróleo ENAP Refinerías S.A. Aconcagua, expone su presidente, Norberto Díaz Sánchez. Tiene la palabra. Muchas gracias, excelentísimo tribunal. Primero que todo quiero agradecer bien sinceramente la convocatoria a esta audiencia pública que ha realizado el Tribunal Constitucional para escuchar a los actores públicos respecto de dos requerimientos que han presentado un grupo de senadores y diputados en contra del proyecto del gobierno que moderniza el sistema de relaciones laborales. Quiero partir señalando en mi calidad de presidente del sindicato ENAP, de vicepresidente de la CUT, en mi calidad profesional de trabajador social y no de abogado ni jurista, expresar más que argumentos jurídicos, elementos que ayuden a la reflexión, particularmente en aquello vinculado a la titularidad sindical y la extensión de beneficios. Debo comenzar evidentemente señalando que nosotros rechazamos todos y cada uno de los argumentos que se han expuesto por los señores senadores y diputados en los requerimientos presentados ante esta señoría. Lo rechazamos porque creemos que están equivocados, en primer lugar porque las normas aprobadas por el Congreso son efectivamente constitucionales y lo que están haciendo, en nuestra opinión, es cuestionar el legítimo interés de una mayoría social que se expresó en el Parlamento y en el Congreso y que cree que los sindicatos y las negociaciones colectivas son los elementos que los países desarrollados y exitosos han usado para repartir de mejor manera la riqueza que se construye en un país, junto con los impuestos. Este proyecto, señores miembros del Tribunal, tiene por declarada finalidad promover el fortalecimiento de los sindicatos como sujetos principales de la negociación colectiva. Tal como se inspira el derecho del trabajo, esto tiene primacía en la realidad. Durante 35 años las organizaciones sindicales, pero peor aún, las víctimas, los trabajadores, han sido víctimas de una legislación que fue impuesta cuando no había tribunal constitucional, o estaba objetado severamente, cuando no había Congreso, ni Senado, ni Parlamento, y no hubo posibilidades de dialogar. Los trabajadores chilenos somos víctimas de una legislación que tiene una vigencia de 35 años, porque lo que sucedió del 90 en adelante fue simplemente prolongar largamente las leyes de la dictadura y no tocar los pilares fundamentales de lo que se conoció como plan laboral. Cuestionamos el plan laboral dictado en la época de la dictadura, porque lo sustantivo lo que persiguió fue hacer desaparecer un sujeto social. En Chile, antes que las AFP, antes que las ISAPRES, antes que el decreto ley 600, antes que la privatización de las empresas públicas, aquí lo que se hizo primero fue destruir a un actor social, la organización sindical en Chile. Se estableció una huelga que no paraliza, se le dieron atribuciones especiales al empresariado para extender los beneficios y se construyeron mecanismos jurídicos, legales y a posterior culturales y políticos para debilitar a los sindicatos y constituirlos en organizaciones inútiles. Durante 35 años, por la vía de la extensión unilateral de los beneficios, el empresariado lo que ha provocado es que en Chile no existe organización sindical. Es falso y es mentira, señores miembros del tribunal, que en Chile no hayan sindicatos porque la gente no tenga interés. En Chile no hay organización sindical porque la gente cuando intenta armar un sindicato es perseguida, es excluida, es sacada de puestos de promoción y en algunos casos, como en la minería y en el montaje industrial, incluso con la cohabitación de los sindicatos, que malamente se han convertido en pequeñas fábricas de empleo, pueden estar en famosas listas negras y tenemos chilenas y chilenos que durante años no encuentran trabajo en la minería o en el montaje industrial. Nosotros cuestionamos las normas heredadas de la dictadura porque lo que provocaron fue hacer desaparecer un sujeto que permitía en este Chile distribuir mejor la riqueza. La extensión unilateral de los beneficios durante 35 años, señores miembros del tribunal, no ha sido usada por parte del empresariado con el interés de promover mayor igualdad al interior de las empresas. Cuando se estableció en el plan laboral que se cotizaba menos si tú estabas fuera del sindicato o que los empleadores te podían dar lo mismo, eso se tradujo en innumerables prácticas antisindicales que no han sido reconocidas y que tienen a la organización sindical y a los trabajadores chilenos recibiendo 1 de cada 2 trabajadores chilenos menos de 440.000 pesos mensuales en el país. 1 de cada 2 trabajadores chilenos no alcanza a vivir con menos de 440.000 pesos. La idea base de este proyecto es recuperar el peso del sindicato en las organizaciones. Dicen los inmigrantes o los hijos de ellos que puede que a Chile le falten 2 guerras mundiales para entender que es por la vía de los derechos colectivos y no por la vía de los derechos individuales que las sociedades son capaces de entenderse. Tal vez por eso se entiende, no las altas tasas de sindicalización de Alemania, de Portugal, de España, de Francia o de Italia, sino particularmente las altas tasas de cobertura sindical que en esos países se entrega.
Esto no ha sido acompañado de un debate legítimo. En muchos casos, la discusión nuestra al interior del Parlamento y al interior de las organizaciones sindicales con el empresariado hoy día está todavía circunscrita a caricaturas de los reemplazos mínimos o de la extensión. Nosotros no nos negamos a que los beneficios sean para todos los trabajadores de una planta o de una industria. Nosotros lo que hemos cuestionado es que durante 35 años esta ha sido el principal mecanismo que ha tenido el empresariado para torpedear la creación de sindicatos y la fortaleza de ellos. Los sindicatos se convirtieron en útiles. Los empresarios extendían los beneficios tal cual como lo querían o incluso en algunos casos mucho más. Si no estás en el sindicato, te doy lo mismo o más de lo que tienen los sindicatos. Y las ofertas para retirarse de los sindicatos han sido innumerables. La creación de grupos negociadores en grandes empresas como AgroSuper u otras llevó a la constitución el interior de una propia empresa de más de 100 contratos colectivos. ¿Cómo es posible que al interior de grandes empresas haya más de 100 convenios colectivos o contratos colectivos distintos? Todo esto se hizo para debilitar el poder de las organizaciones sindicales. Se ha dicho que esto es inconstitucional. Sin embargo, la legislación chilena permite que en el caso de asociaciones colectivas que persiguen bienes lícitos, se puedan reconocer derechos especiales. Así se hace cuando un comité de vecinos arma un comité de allegados. El Estado le reconoce derechos económicos especiales. Así se hace cuando se hace un comité de vivienda participativo. La gente se agrupa, se organiza y a cambio de eso recibe beneficios especiales del Estado. A nosotros nos parece absolutamente razonable que los chilenos decidamos que una manera de distribuir los ingresos y la riqueza en Chile no solo sea a través de tasas de impuestos, sino que a través de la distribución de la riqueza que se genera en la industria y en el país. Y la riqueza en un país y en una industria se genera con el capital financiero y con el capital de trabajo que aportan los trabajadores chilenos. Se ha hecho reproches en torno a que en esto existiría abuso o sindicato único, o que estaríamos estableciendo dictaduras sindicales. Bueno, este proyecto, entre las cosas que no estaban correctas, incluso alguna vez intentó hablar del abuso que podría hacer los dirigentes sindicales de su fuero. En este país es muy difícil que los dirigentes sindicales abusen de su fuero. En este país en los últimos 4 años han muerto 3 dirigentes sindicales. Dos de ellos con balazos, uno de la policía, uno desconocido y uno que se inmoló porque fue despedido de una empresa, el Transantiago, aun cuando tenía fuero sindical. Si alguien en Chile es víctima de la violencia y del abuso, son particularmente los trabajadores y los dirigentes sindicales. Apelamos a este tribunal porque las organizaciones sindicales somos la última frontera antes de los encapuchados. En un país en donde existe crisis de las instituciones, no puede ser posible que después de 25 años del retorno a la democracia, con un proyecto modesto y mezquino por parte del gobierno todavía en materia de derechos laborales, no se pueda avanzar porque un grupo de senadores y diputados, haciendo un legítimo derecho a la legislación vigente, recurren a este tribunal y este tribunal termina votando los pobres avances laborales que los trabajadores chilenos pueden tener. Yo ruego a este tribunal y solicito a este tribunal que rechace el requerimiento presentado por los senadores y diputados. Nosotros tenemos que aprender a confiar en las instituciones. Una señal contraria de este tribunal lo único que dará a los trabajadores chilenos es la señal que por la vía de la institucionalidad no podemos avanzar, que por la vía democrática no ganamos, que por la vía de respetar las reglas del juego los trabajadores seguiremos perdiendo. En Chile se abusa de los derechos laborales. En Chile, perdónenme, con los trabajadores se han pasado. Este no es un país pobre. Chile es un país rico. Países desarrollados con 4.000 o 5.000 metros de costa no habría hambre, no habría desempleo y se repartiría mejor la riqueza. Chile es un país rico mal repartido y para que se reparta mejor se requiere más sindicatos. Y no más sindicatos para que tengan poder sindical, sino para sindicatos que puedan amparar negociaciones colectivas que permitan mejorar la distribución de la riqueza de este país. El empresariado, con todo respeto, no puede mostrar ningún caso en Chile, ningún caso en América Latina de una empresa que haya quebrado porque los trabajadores pidieron mucho. Sin embargo, nosotros podemos mostrar cientos y decenas de empresas donde los trabajadores no cobraron sus horas extraordinarias, en donde en casos de terremotos salieron a limpiar su fuente de trabajo, salieron a defender. Ningún trabajador quiere hacer huelga, ningún dirigente quiere conflicto. Nosotros queremos vivir en paz, pero que se nos pague justamente por el trabajo recibido. Se ha reclamado sobre nuestra productividad. Yo pregunto a ustedes, señores miembros del tribunal, ¿fuimos los trabajadores chilenos los que instruimos la educación pública? ¿Fuimos los trabajadores chilenos los que amparamos la Ley General del 81? ¿Fuimos los trabajadores chilenos los que le negamos a la clase obrera de este país la posibilidad de ser bilingüe, de ser más productivo o de educarse?
con Chile existe, con los trabajadores chilenos existe una demanda en materia de derechos laborales, pero existe mucho más que una demanda en materia de derechos laborales, existe con el mundo del trabajo una deuda pendiente, porque este es un país rico, muy mal repartido. Muchas gracias, señores.